¿Sí? ¿Me confirma, por favor, si estamos observando? Sí, dice. Ya, perfecto. Entonces, dicho esto, no vamos a empezar o vamos a terminar de ver lo que era la Santa Inquisición. Por favor, cámaras encendidas. ¿Qué pasa, Vizcarra? ¿Qué pasa, Zapata? Cámaras encendidas. Listo. Entonces, nosotros vamos a empezar de la siguiente Dicen, buenos días, Listen, yo tengo justificación de la cámara. Ya, listo. Vamos. Sí, sí. Nosotros, bueno, eso no nos compete ahorita. Vamos. El origen, nosotros ya habíamos visto que esto se da a los comienzos, ¿no es cierto? ¿Por qué? En los comienzos de la iglesia, la pena habitual para la herejía era la excomunión. Nosotros habíamos dicho que la herejía eran todas aquellas personas que pensaban opuesto a la religión. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces, nosotros también decíamos aquí una partecita muy importante que decía que cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse como enemigos del Estado. Entonces aquí surge un personaje muy importante y es San Agustín, porque San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. Esta persona aprobó que se atente contra los herejes. En respuesta al surgimiento de la herejía de la forma organizada, se produce en el siglo aproximadamente XII en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida completamente a una doctrina. ¿Dónde cuál? Donde coincidan diferentes puntos de vista de la Iglesia Católica con relación al matrimonio y a otras instituciones de la sociedad. Bueno, dicho esto, vamos a ver, este solamente es el origen. Vamos a ver en sí qué fue. La Santa Inquisición fue un tribunal establecido que se encargaba de castigar todos aquellos delitos que se cometían en contra de la fe. Sus orígenes se encuentran específicamente en la persecución que se genera contra las herejías. Esto nace aproximadamente por los años 1220 hasta el 1230, perdón, nace por los años 1220, 1230. En la Edad Media, recuerde usted, como ya le había explicado antes, las herejías eran las ideas o los conjuntos de ideas consideradas contrarias al credo de la Iglesia Católica. Dicen, ¿cómo apagar un rato mi cámara? Ya, listo, apague, vamos. Su escudo dice, ellos me avisan si es que puedo pasar o necesito retroceder. ¿Qué me cuenta, señor Cárdenas? ¿Está más simplificado? Sí, ¿no? ¿Sí? Dicen, Mande. sí le podría retroceder a la anterior diapositiva. Ya, listo. Señor Cárdenas, ¿qué me cuenta? ¿Más simplificado? Sí. Sí, le veo un poquito más detalles, le veo también, pues, porque a mí se empezó a originar, porque en el otro sí estaba, pero yo no le encontré Exacto, sí. Aquí ya le hice más específico para que usted me entienda y no se me vaya a complicar en las pruebas. Listo, vamos. Vamos, empezamos entonces. Puedo avanzar. Entonces ya ahorita ya sabemos qué fue, ¿no es cierto? Hemos visto el origen, donde se origina en los comienzos de la iglesia y que era una pena habitual por la herejía. Vamos, ahora ya sabemos qué fue, perfecto. Ahora sí, su escudo, lógicamente este era su escudo. Ellos se escudaban para cometer todos estos actos atroces detrás de la religión. O sea, según ellos, para cometer todos estos atropellos, su justificación era que me escondo detrás de la religión, es que no, Dios manda, entonces no es así. Se cometieron varias atrocidades en este sentido. Vamos hasta ahí. ¿Por qué se llama Inquisición? Escúcheme.
se llama Inquisición. La palabra tiene un origen en el latín inquirio. Esto significa buscar, señorita Moreno Adamares. Es decir, el objetivo del tribunal era buscar a todos estos herejes y lógicamente someterlos a diferentes castigos. ¿Por qué? Porque estaban o consideraban que estas personas estaban atentando en contra del credo católico. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Verá, aquí hay que decir algo muy importante. El Papa Gregorio IX llevó a cabo la tarea de instruir una inquisición papal. ¿Por qué? Bajo el mando, esta institución papal estaría bajo el mando de Roma. Su constitución titulada Excomunicamos del año de 1231 y los decretos del senador Anibaldo, donde decía que las herejías fueron tipificadas como delitos. Es decir, estas herejías eran consideradas delitos. Hasta ahí. ¿Está claro? ¿Desea que le repita algo? Ya. Esta persona, este personaje muy importante, Gregorio IX, designa a los dominicos y posteriormente a los franciscanos como jueces inquisidores. Pregunta de prueba. Pregunta de prueba, póngale ojo. ¿A quién asignó como jueces inquisidores Gregorio IX? ¿A quién? Acabo de decir, le escucho. ¿Qué es? Pues hijos, acabo de decir, pues a los franciscanos y a los dominicos. Y entonces a partir de esto se empiezan a establecer los primeros tribunales de la Inquisición en Francia, luego lógicamente en Alemania, Italia y posteriormente fueron introducidos en la península ibérica. ¿Por quién? Por parte de la corona de Aragón en el siglo XIII. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Avanzo. Entonces, ¿qué opinaba la iglesia? Vamos, ¿qué opinaba la iglesia? De lectura, señorita Cáceres. ¿Qué opinaba la iglesia? Hasta había entrado en el siglo XII. Ajá, 12. Los representantes autorizados de la iglesia manifestaron siempre invencible repugnancia por el empleo de la fuerza en la represión de la herejía y procuraron suavizar la suerte de aquellos que por ese motivo condenaban las autoridades civiles. Mas, no pocos afirmaban que solo tenían derecho de emplear contra los herejes armas espirituales, argumentos, escritos de controversia, a lo más penas canónicas. El poder civil, en cambio, ya desde comienzos del siglo XI, agrava más los castigos contra los herejes y enciende las primeras hogueras, aplaudido y aún empujado por la opinión popular. Mire lo que aquí pasa, ¿no? Mire cómo la iglesia es, ¿no? La iglesia empieza a justificar todos estos actos, ¿no es cierto? Y de cierta parte también hacer que la sociedad de esa época empiece a ver todos estos castigos como algo normal. La gente empieza a apoyar, a aplaudir todas estas atrocidades que se están cometiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia
se encargaba de eso. La iglesia se encargaba de meterse en lo más profundo del pensamiento de las personas que vivían dentro de esa sociedad, hacerles pensar que esas personas que pensaban diferente a lo que ellos mandaban, merecían ser castigados. Vamos, avanzamos. ¿Cómo termina todo esto? De lectura, señor López Joseph. ¿Cómo termina? La mayoría de inquisidores se devolvieron alrededor del siglo XIX. Sin embargo, conocida como romana no ha dejado de existir. En 1965 cambió su nombre a Consagración para la Doctrina de la Fe, cuyo campo de acción se limita dentro de la misma iglesia. Por favor, regáleme un segundito, voy a poner a cargar la laptop porque se me va a descargar. Y ahí sí, nos quedamos sin clase. A ver, permítame un momentito y le pongo a cargar nomás porque si no nos quedamos sin... Ya, perfecto. Listo, ahí está. Verá, entonces nosotros vamos a decir que la mayoría de la Inquisición, dice, se disolvieron a lo largo del siglo XIX. Déjeme, le muevo por aquí para que me pueda comprender de mejor manera. Sin embargo, la conocida como Roda no ha dejado de existir. En 1965 cambió su nombre como Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, todavía, bueno, de cierta manera terminaron estos castigos, ¿no es cierto? Se disolvieron estos castigos, pero en sí todavía queda en algunos sitios ese temor de las personas que sienten hacia la iglesia, de miedo a que si cometen un acto indebido serán castigados, ¿no es cierto? Por la iglesia. Más esto nos vamos a la parte de la fe que tiene cada persona, ¿no es cierto? Ojo con lo que le voy a decir. No hay que confundirle a la Inquisición, ojo, medieval, con aquella que se volvió a instaurar a partir del siglo XV. Ni tampoco se le debe confundir con la casa de brujas. Ojo, por favor. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora sí. La herejía, bueno, esto yo ya le había explicado. Es un conjunto de ideas religiosas completamente opuestas al credo católico. La palabra hereje proviene de la palabra herejía, es decir, cuestionaban los conceptos novedosos de la religión. La Santa Inquisición, dice, lógicamente, como ya le había dicho, tuvieron sus mecanismos de tortura. Estos mecanismos era el potro, el aplastado de pulgares. Imagínense qué tenaz esta situación, cómo vivían estas pobres personas atemorizadas, con miedo y con todo eso, ¿no es cierto? El tormento del agua, la garrucha, la cuna de Judas, la doncella de hierro, la sirena. Vamos a ver ahora sí cada una de ellas. Sus torturas, por favor, como visualizan. Aquí, dentro del gráfico. Miren, necesito que se enfoque dentro de los gráficos. Mire, el potro, ¿no es cierto? ¿De qué se encargaba? Estirarle, ¿no es cierto? Mire. La cuna de Judas. Pobres de estas personas. El tormento del agua, la doncella de hierro. Tenaz vivir en esa época, ¿no es cierto? Bastaba un solo rumor para acusar a alguien de que estaba en contra de la iglesia. Es decir, cuidado con lo que diga, cuidado con lo que piense, cuidado con lo que opine, cuidado y converse con alguien que no era de su entera confianza, porque si no, ya era sometido a este tipo de castigos. De lectura, señor Zapata. Basta un rumor para acusar a alguien. Si bien es cierto que los procesos de la Inquisición se alejaban del derecho romano y del conocido procedimiento acusatorio, en el que las partes acusadas y perjudicadas presentan pruebas a un juez y éste decide a favor de uno o de otro. La mayoría de veces el tribunal buscaba que una acusación tuviera
por lo menos 2 quejos para poder iniciar un proceso y este era muy largo. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, como yo le decía, no es que se investigaba totalmente, sino un pequeño rumor, y esto ya le perjudicaba a esa persona, ya era considerado como alguien que debía ser sometido a un castigo ejemplar. Vámonos aquí. La Santa Inquisición. Bueno, esto ya lo habíamos visto y vamos a ver los personajes importantes que se encontraron afectados, importantes, ¿no es cierto? Vamos, estos son los personajes importantes afectados durante la Santa Inquisición. De lectura, por favor. De lectura. Vamos, yo mismo, Galileo Galilei fue uno de los personajes, el cual también fue uno de los afectados. ¿Por qué? Porque Galileo Galilei, a principio del siglo XVII, por enseñar la teoría heliocéntrica que postulaba que el centro del universo era el Sol y no la Tierra. Otra persona fue Giordano Bruno, Giulio Cesare. Dígame, señor Burgos. No, dicen, no iba a decir nada. No. Ya, perfecto. Ya, listo. Entonces, tenemos de lectura, señor Quimis. Personajes importantes afectados: Galileo Galilei, Giordano Bruno, Giulio Cesar Viani, Jan Hus, Prieto de Abano, Johannes Kepler, Miguel Servet, Nicolás Copérnico. Ya, perfecto. Esas personas también fueron cuestionados, ¿no es cierto?, por todos ellos. Listo. Ahora vamos a conocer, ya hemos conocido en sí lo que es la Santa Inquisición. Ahora vamos a conocer cuál era el tribunal. El tribunal, dice, el tribunal de la Santa Inquisición. Este tribunal de la Santa Inquisición también se caracterizó por la persecución de la ciencia, es decir, también persiguió a las personas que trataban de enseñar que el mundo tenía otras perspectivas, que no solamente era la religión, sino que había otras cosas más. Intentaba demostrar algo distinto. Entonces, nosotros vamos a conocer en qué consistía el Tribunal de la Santa Inquisición. Y entonces, vamos a empezar diciendo por aquí, se nos fue. Ya, aquí está. El Tribunal de la Inquisición, dice, de la Santa Inquisición, la persecución de la ciencia. Tal fue el desarrollo alcanzado por las herejías que la Iglesia y el Estado se vieron amenazados. Es decir, siguieron existiendo personas que se iban sumando a esto, ¿no? Que decían, no, yo tampoco estoy de acuerdo con esto. Y los brotes de herejía no fueron considerados solo como un problema religioso, sino también como un potencial peligroso subversivo y en consecuencia como un problema también político. Vamos. Esto, un par de siglos después, da origen a nuevos eventos que van a pasar. Bueno, vamos. ¿Qué es el tribunal? El Tribunal de la Santa Inquisición se basa en velar por los intereses de la Iglesia Católica, combatiendo a la brujería y las religiones ajenas. Mire, como podemos observar en este gráfico. Este es el tribunal, ¿no es cierto?, de la Santa Inquisición. Este tribunal en sí diríamos que fue diseñado para que proteja a la Iglesia y para que sancione o castigue a todo aquello que piense diferente. No se permitía tener otra religión. La religión católica era la única que valía, absolutamente ninguna otra. Y si existía otra, entonces merecía ser castigada. Perfecto. ¿Quién lo hizo y cuándo lo hicieron? Vamos, dice, lo hicieron durante el gobierno del virrey Toledo.
Lo hicieron en 1570. Fue integrado por un fiscal, un comisario y 3 inquisidores. Durante sus investigaciones se aplicaba la tortura como mecanismo de purificación. Mire qué atrocidad esto, ¿no? O sea, como yo pienso diferente, entonces eso quiere decir que estoy atentando contra la religión, perdón, y por ende necesito sanar mi alma, necesito ser purificado. Y la mejor manera de sanar mi alma, de liberarme de todo pecado, era que mediante los castigos, mediante la represión. ¿Quién era Francisco Toledo? Francisco Toledo, muy bien. ¿Qué buscaba? Dice, lo esencial era conseguir las confesiones de los acusados por medio de la tortura. A ver, ahora sí me vas a decir, ¿quiénes son los que te ayudan, no es cierto? Por ejemplo, vamos a ponerle de ejemplo a la señorita Lozano. Si la señorita Lozano cae, ¿no es cierto? Y le decimos, ahora sí se fregó y empezamos ahí no a castigarle. Y tiene que decirme quiénes son. Estos métodos buscaban descubrir quiénes eran parte de todo este grupito que estaba en contra de la iglesia, para de alguna manera buscar que este grupo ya deje de existir. Entonces, para eso era esta tortura, para buscar la confesión de todas estas personas, es decir, que delate. Los métodos, dice, de castigo y tortura, vamos, se dice que la Edad Media fue la edad de oro de los torturadores. ¿Por qué la edad de oro? Porque nadie hacía absolutamente nada. Porque estas personas creían que estaban haciendo lo correcto y de la imaginación puesta a servicio del mismo. Es decir, mire esta bestialidad, ¿no? Con todo, damos ahí, ¿no es cierto?, con esta palabrita. Mire qué brutalidad más grande, ¿no? Hacer que empiece a volar la imaginación de estas personas de inventarse nuevos castigos. El Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio, en el año de 1478, es fundado en España por los reyes católicos Isabel y Fernando. Este Tribunal de la Inquisición y del Santo Oficio. Vamos, y con esto terminamos. ¿Qué pasó al final? Al final la Santa Inquisición destacó como un instrumento dominante de la política. El término Inquisición se hace referencia a diferentes instituciones creadas con el fin de suprimir la herejía. Todas estas instituciones, todo este tribunal en sí fue creado para reprimir a todas las personas que estaban, en pocas palabras, en contra de la iglesia, en contra de lo que pensaba la iglesia, que no estaban de acuerdo. Y ojo, también tenían mucho miedo de que estas personas que estaban en contra de lo que pensaba la iglesia sigan reclutando más gente, porque eso podía causar una desestabilización, tanto política como social, lo cual no era conveniente para las personas de esa época. Señor Burgos, dígame. Dicen para decirle que ya faltan 10 minutos para que se termine la clase. Ya, listo. Entonces, hasta ahí. Dudas, preguntas. López, su cámara. Dudas, preguntas, inquietudes que tengan. Mire qué barbaridad tan grande, ¿no? Pobres personas de esta época, pobres personas. ¿Cómo vivieron? No, tenaz la situación que vivieron. No había respeto, ¿no es cierto? No es como ahora que ya usted puede pensar, si decide no creer en Dios, no cree y nadie le dice nada. Pero en esa época no se podía hacer eso. No tenía usted la libertad. Si usted quiere pertenecer a otra religión, lo puede hacer. En esa época no se podía, y si usted lo hacía, era castigado con esos castigos que ya pudimos ver. Hasta ahí. ¿Dudas, inquietudes que tenga? No. Perfecto, mis queridos jóvenes. Si no hay dudas, inquietudes, vamos a dar por terminada nuestra clase.